viviendo, predicando y enseñando el Evangelio. En desarrollo de la misión de Dios, Ministerio Verdad y Fe presenta la siguiente enseñanza con la presencia viva y eficaz del Espíritu Santo. Que la gracia esté en su vida y deje una semilla viva en su corazón. Bueno, buenas noches a todos. Amén, Estamos hermana. empezando un tema que iniciamos hace 8 días, es el crecimiento. Le voy a pedir el favor a mi hermano Juan que me ayude a leer Efesios 4:15. Siempre que estemos hablando de crecimiento, vamos a estar recordando esta cita, Efesios 4:15. Hermano Juan. Sí, amén, hermana, ya estoy llegando. Ah, A veces como que se pierde. Amén. Bueno, Efesios capítulo 4, verso 15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Amén. Amén. Entonces, esta cita nos va a acompañar en varios martes porque en el corazón de Dios está que tú y yo tengamos un crecimiento ¿en qué? En todo. En todo. Entonces, empezamos a ver hace 8 días que el primer punto en el que tenemos que crecer es en el conocimiento de Dios. En el conocimiento de Dios y no de cualquier manera. Le voy a pedir el favor a mi esposo que me ayude a leer Colosenses 1, 9 y 10. Este es un breve recorderis. Aleluya. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Pablo escribe con la unción del Espíritu Santo en estos términos. Colosenses 1, 9 y 10. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Amén. Creciendo en el conocimiento de Dios, pero no de cualquier forma, con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así oraba Pablo por sus discípulos, por los miembros de las diferentes iglesias que él había abierto. Y debe ser una de nuestras oraciones escriturales, conforme a la palabra, que crezcamos en el conocimiento de Dios, crezcamos en el conocimiento de su voluntad. Y sabemos que la voluntad de Dios, nos dice Romanos 12:2, es buena, agradable y perfecta. Sabemos que el Espíritu Santo es el que nos da esa inteligencia espiritual, pero la sabiduría espiritual es la que nos permite poner por obra esa inteligencia espiritual, es decir, hacerlo práctico. También veíamos otra cita, es Filipenses 2, 12 y 13. Si mi hermana Eloísa me hace el favor, Filipenses 2, 12, 13. Entonces, Amén. sabemos que en el corazón de Dios está que crezcamos. ¿En qué cosas? En todo. El primer punto es crecer en el conocimiento de Dios. ¿En qué parte está? En Colosenses 1, 9 y 10, pero no de cualquier manera, sino con sabiduría e inteligencia espiritual. Esa inteligencia espiritual nos la da el Santo Espíritu. Nos da esa inteligencia espiritual y Dios permite
con la ayuda de su Santo Espíritu, desarrollar sabiduría espiritual. Esa sabiduría consiste en tomar esa inteligencia que Dios nos ha dado y ponerla en práctica, utilizarla. Porque si no vendríamos a ser necios. Necio es aquella persona que sabiendo hacer lo bueno, no lo hace. Pero no lo hacemos solo, lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Qué dice Filipenses 2, 12, 13? Amén, hermana. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Amén. Dios es el que coloca. Dios es el que en nosotros produce tanto el querer como el hacer. Pero a veces nos hacemos necios. Y no, yo no puedo, yo no quiero, qué pereza, no quiero leer, no quiero memorizar. Y estamos en un tema que habla de crecimiento espiritual. Así que tiene que haber una parte de nosotros que debe desear crecer, decidir crecer, hacer un esfuerzo para crecer y persistir en el crecimiento. Desear, decidir, hacer el esfuerzo y persistir en el crecimiento. ¿En qué tipo de crecimiento? En todas las cosas. El primero de ellos, crecer en el conocimiento de Dios. Le voy a pedir el favor a mi hermana Flor que me ayude a leer Salmos 71, 20, 21. El segundo aspecto en el que debemos crecer es en mi ámbito de influencia, en las personas a las que yo puedo afectar. Mi ámbito de influencia puede ser mi casa, mis hijos, mi esposo, mis compañeros de trabajo, la iglesia donde me congrego, el ámbito donde me muevo, el espacio donde me muevo. Si tú en tu vida cristiana no logras que tu esposo, tus hijos estén cambiando y transformando su vida, buscan acercarse a Dios, algo está pasando. Debemos crecer y debe ser ese anhelo que los que están a nuestro alrededor, ya sea en el trabajo, en nuestro hogar, en la iglesia, nos conozcan, que no seamos el agente 007, allí oculto. Como dice mi hermana, el Salmo 71, 20, 21. Amén, mi hermanita. Lo hacemos con la autoridad del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tú que me has hecho ver muchas angustias y males, volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra, aumentarás mis fuerzas y volverás a consolarme. Amén. Gracias, mi hermanita. Amén. No, acá debemos revisar que día a día, momento a momento, nuestra vida, nuestro testimonio debe influir positivamente sobre la vida de otras personas. Ese crecimiento, o sea, yo no puedo ser el mismo que hace 10 años, que hace 15 años como creyente.
Tengo que tener una meta de crecer para influir a otros, para poder ser un testimonio vivo. Y ustedes escuchan que muchas veces con mi esposo estamos orando para que seamos cartas abiertas, para que seamos un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho con nosotros. En otra versión, esa porción que leyó mi hermana Flor, en Nueva Traducción Viviente, Salmo 71, versículo 20-21 dice, has permitido que sufra muchas privaciones, pero volverás a darme vida y me levantarás de las profundidades de la tierra. Me restaurarás incluso a mayor honor y me consolarás una vez más. Dios permite en nuestra vida circunstancias y pruebas. Tal vez no sean agradables, tal vez no sean de nuestro gusto, pero después de que estamos pasando por esa prueba, Él me levanta, me restaura, me consuela y me permite ser de testimonio. ¿Para qué? Para crecer influenciando a otros. Le voy a pedir el favor a mi hermana Luisa Fernanda, si me puede ayudar a leer Mateo 5:16. Amén, hermano. Mateo 5:16. Sí, señora. Amén. Entonces, vamos a leer la palabra en Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Amén. Entonces, estamos hablando de crecimiento espiritual. El primer punto es crecer en el conocimiento de Dios, pero no de cualquier forma, sino con sabiduría e inteligencia espiritual. Ya explicamos que la inteligencia espiritual nos la da el Santo Espíritu y que la sabiduría espiritual viene en aplicar, en poner por obra lo que nos ha enseñado el Espíritu Santo. ¿Qué nos ha enseñado? A conocer la voluntad de Dios, a conocer al mismo Dios, a que entendamos que cada día nuestra vida debe ser formado el carácter de Cristo y que seamos testimonio. Hoy el Señor nos está recordando que el siguiente crecimiento es el de influencia. ¿En dónde? En mi casa, con mi familia, con mis hijos, con mi hermana, con mis primos, en mi trabajo. Eso implica un anhelo de querer crecer y ser un testimonio y ser de influencia en mi ámbito. Nos leía Luisa Mateo 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen, no a ti, y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Claramente nos leía Flor en el Salmo 71, 20 y 21. Dios nos ha permitido que suframos privaciones, dificultades, circunstancias, pero allí está la promesa. Él volverá a darnos vida y nos levantará de las profundidades. Recuerde que le estoy leyendo esta porción de NTV, de la Nueva Traducción Viviente. Salmo 71, 20, 21. Pero ¿para qué Dios permite en nuestras vidas esas circunstancias y esas pruebas y esas dificultades y esas olas que vienen con ímpetu?
porque Él nos vuelve a dar vida, dice en la Reina Valera del 60. Él de nuevo nos levanta de los abismos, porque Él permite que estas circunstancias pasen, nos restaura y nos levanta en honor y nos consuela. Pero todo, Martica, Juan, Flor, Yuranis, mi hermana Liliana, Elenita, todo tiene un propósito, Mercedes. El crecimiento para influenciar a otros. Tal vez sea doloroso pasar por allí. Tal vez no nos agrade. Y por eso, Santiago, le voy a pedir el favor a mi esposo que vayamos a leer Santiago, capítulo 1. Dice que cuando nos hallemos en diversas pruebas, dice el 2, Aleluya. 3 y el 4. Amén. Santiago capítulo 1, versos 2, 3 y 4. Hablando de la sabiduría que viene de Dios. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. Entonces, cuando nos hallemos en diversas pruebas, tener que sumo gozo, pero teniendo la certeza que esa prueba va a fortalecer nuestra fe y va a producir paciencia. Y esa paciencia va a tener su obra completa para que seamos, ¿qué? Perfectos y cabales, sin que nos falte cosa alguna. Crecer en el conocimiento de Dios es fundamental, pero no es para que estemos echando cadera espiritual sentados en las sillas, en las butacas de la iglesia. No, mi hermano. Es porque Dios va a permitir en tu vida y en mi vida circunstancias, dificultades, pruebas, problemas. Va a permitir. Pero como leía mi hermana Flor en el Salmo 71, 20 y 21, Él permite que sufras muchas privaciones, muchas dificultades, pero volverá a darnos vida y nos levantará de las profundidades. ¿Qué más va a pasar en el 21? Nos restaurará, incluso mayor honor, y nos consolará. Porque uno de los crecimientos que debe venir después de conocer a Dios, de crecer en el conocimiento de Dios, es crecer en la influencia hacia nuestro ambiente, hacia nuestro ámbito, hacia nuestro medio. ¿Cuál es ese medio? Nuestras familias, nuestros hogares, nuestros trabajos, la iglesia. ¿Por qué? Porque dice Yuranes, ¿qué lees tú en Efesios 4, 13, 16, Yuranes? Sí, está mi hermana. Amén. Regáleme un minutico que estaba un poquito ocupada, pero estoy escuchando. Ah, bueno. Efesios 4. Ya. Ay, Dios mío. Efesios 4, 13 al 16. 13 al 16. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema
de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Amén. Amén. Según lo que nos lee mi hermana Yurenis, el propósito que hoy nos quiere enseñar nuestro Padre Celestial con la ayuda del Espíritu Santo es que tenemos que tener un crecimiento personal para influenciar en otros, en nuestro ámbito más cercano, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestros compañeros de trabajo. Por eso Él permite pruebas. Pero como leía mi esposo en Santiago 1, 2, 3 y 4, debemos tener gozo. Debemos saber que esa prueba va a traer crecimiento a nuestras vidas y edificación. Pero como leía mi hermana Flor en el Salmo 71, 20 y 21, vamos a pasar por esas pruebas, vamos a pasar por esas dificultades, pero la promesa está allí. Él mismo nos va a levantar, nos va a restaurar y aún nos va a llevar a un mejor nivel, a un mayor estado donde podemos ser de testimonio. Como nos leía Luisa en Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cuando estaba en la universidad, tuve una situación muy fuerte y en ese momento estaba de líder en la universidad, tenía varias personas, tenía mi grupo de oración y vino una prueba muy fuerte a mi vida. Pensé que no iba a poder continuar estudiando medicina, pensé que había perdido compañeros, amigos, había perdido de pronto el amor de mi familia, de mi mamá, de mis hermanos. Y lo único que yo sabía, teniendo 19, 20 años, no, 25 años, era que de la mano del Señor no me iba a soltar, que la prueba podía ser más fuerte, pero tenía tan seguro que de la mano de Dios no me iba a soltar y que Él de esa me iba a sacar. Y hemos pasado por, a lo largo de estos 30, 35 años de conocer del Señor, por pruebas difíciles, por pruebas un poco más suaves, por pruebas que han tocado mi vida donde mi salud ha estado menoscabada, he estado en unidades de cuidado intensivo y de allí Dios me ha sacado con un único propósito, no que me quedara sentada en la silla de la iglesia, sino que le sirviera con mayor ahínco, con mayor convicción. Y aunque a veces no entendamos y nos duela en nuestra propia carne esa situación, sabemos que va a ser para bendición. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, vamos a ir a segunda de Timoteo 3:16, segunda de Timoteo 3:16. Porque si usted me ha entendido algo que el Señor me ha demostrado, la prueba, la circunstancia, el problema, la enfermedad, la dolencia, la escasez, bueno, yo qué sé, tantas cosas, el problema del hijo, el problema de nuestra mamá, la enfermedad, tiene un propósito. Y es que usted y yo crezcamos. Tiene un propósito, es que Dios se va a manifestar de una manera poderosa y nos va a levantar, nos va a tomar de esa profundidad, nos va a restaurar y nos va a permitir ser de testimonio, de influencia a otros. Dice la palabra en 2 Timoteo
3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Dios quiere que crezcamos ¿qué? En todo, Efesios 4:15, en todo. Pero como leía mi hermana Yuranis, para que llegue a la estatura de un varón perfecto, a la medida de Cristo. Dios quiere, y el propósito de su palabra es edificar, producir un creyente, una creyente transformada en su parte personal y espiritual. Él no solamente quiere que vayamos a la iglesia a recibir conocimiento, a leer la palabra, a repetirla como un lorito, sino que la pongamos por obra. En medio de esas circunstancias, de esas dificultades, Dios nos ayuda a desarrollar nuestra fe. Hermana Mercedes, ¿qué dice Santiago, capítulo 2, versículo 14? Mercedes, ¿tienes audio? Amén. Sí, señora, ya la encontré ya. Santiago capítulo 2, 2, verso 14. 14. Sí. Amén. Dice, tiene un título que dice, la fe sin obras es muerta. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Exacto. Amén. Y el 17 dice, así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Mire, yo sé que es difícil pasar por la prueba. Sé que es difícil pasar por las circunstancias. Si los estuviera viendo, les diría, levante la mano a aquel que no haya pasado por una circunstancia, por un problema, por una prueba. Y Dios sabe cuál tiene que ser tu prueba. La prueba de mi esposo, de Daniel, no es la misma mía, porque él tiene que irnos formando a cada uno, nos tiene que ir puliendo como un diamante. La prueba de Luisa no es igual a la prueba de mi hermana Elena, ni la prueba de Mercedes es igual a la prueba de mi hermana Eloísa. Él sabe en qué tenemos que ser formados, por dónde tenemos que pasar. Y él sabe que de allí, como leíamos en el Salmo 71, 20, 21, de allí nos va a sacar, de allí nos va a restaurar, de allí nos va a levantar y nos va a poner en eminencia. ¿Para qué? Para que podamos influenciar a otros, porque cuando tú escuches a un hermano o una hermana que está pasando por esa situación, tú le vas a decir, yo pasé por allí y mi Redentor vive. De allí, Él me levantó y me sacó. Entonces, recordemos que estamos en un crecimiento espiritual, que el primer motivo, causa que tenemos que crecer es en el conocimiento de Él, pero no de cualquier forma, con sabiduría y con inteligencia espiritual. Y que Dios mismo es el que coloca tanto el querer como el hacer y que no nos hagamos necios. Entendamos que el segundo tópico de crecimiento es el de influenciar nuestro ámbito, nuestro lugar, llámese casa, trabajo, la iglesia, pero que para que podamos influenciar de manera positiva tenemos que pasar por pruebas, por circunstancias, pero juntamente con esa prueba Dios nos da la promesa de que Él nos va a levantar, nos va a restaurar, nos va a poner mucho más alto que como estábamos en honor, porque nos es necesario
estar gozosos cuando pasamos por allí, como nos decía Santiago 1, 2, 3 y 4, porque nos es necesario, como dice Mateo 5, 16, que nuestra luz alumbre a otros para que vean las buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. ¿Por qué y para qué? Porque es necesario edificar al hombre, primero mi vida y luego a otros, para alcanzar la estatura. ¿De quién? De un varón perfecto, el mismo Señor Jesucristo, para desarrollar nuestra fe. Finalmente, vamos a ir a Primera de Corintios. Creo que sí es Primera de Corintios. Primera de Corintios capítulo 8, versículo 1. Le voy a pedir el favor a mi hermana Liliana si nos puede ayudar a leer a Primera de Corintios. Y con esta cita termino. Primera de Corintios 8:1. Gracias, Liliana. Amén. La palabra de Dios dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. Amén. ¿Cómo nos vuelves a leer la parte B? El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Amén. En traducción lenguaje actual dice, ahora quiero responder a lo que me preguntaron acerca de los alimentos ofrecidos a los ídolos. Todos nosotros sabemos algo acerca de esto. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. El conocimiento, si no se pone en práctica, si no es para el beneficio primero de mi propia vida, del crecimiento, de mi transformación personal, no sirve de nada. Pero después de que soy y que vengo siendo transformado, porque no soy un producto terminado, siempre voy a estar en constante formación, permitiéndole al Espíritu Santo y al Padre Celestial y al Hijo que actúen en nuestra vida. Mucho conocimiento envanece, pero poner en práctica ese conocimiento en mi propia vida, dejándome transformar y permitiendo que eso influencie positivamente en otros, es lo que Dios quiere. Formar un varón, una varona a la estatura y a un varón perfecto a la estatura de Cristo. Edificarnos, transformarnos. Eso es lo que el Señor quiere enseñarnos en este día. Quedamos pendientes de ver un tercer tópico en que debemos crecer. Acuérdense que Efesios 4:15, como nos leía el hermano Juan, debemos crecer en todo, dice la palabra, en todo. Primer punto, en el conocimiento de Dios. Segundo, crecer en la influencia para otros, en mi ámbito de influencia. Gracias al Señor por su obra en cada corazón, con su palabra viva, y que sea el Espíritu Santo generando en ustedes un amor profundo por la palabra del Evangelio de Jesucristo, para alabanza de su gracia y gloria de su nombre. Amén.